Hola, mi nombre es Juan David Aristizábal. Hoy quiero hablarte de una condición médica supremamente común que perturba la calidad de vida de muchas personas, que los lleva a consultar a múltiples especialistas, a recurrir a la medicina convencional, a la medicina alternativa, a someterse a colonterapias y a procedimientos, digámoslo, no tan cómodos, no tan chéveres, y básicamente a acumular un grado importantísimo de frustración porque no encuentran respuestas. Hoy vamos a hablar de la causa más frecuente de colon irritable. Vamos a hablar del sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Por sus siglas en inglés, vamos a hablar de SIBO. Y SIBO es una condición tremendamente frecuente. Hoy en día, con los estudios más recientes, podríamos decir que cerca del 70% de las personas con síntomas de colon irritable, como son pesadez, distensión abdominal, llenura, reflujo, gastritis, hinchazón, flatulencias, soltura, constipación o una mezcla de estas dos cosas, alternando entre los dos extremos. La causa más común de estos síntomas básicamente es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Por qué es tan importante contarte esto? Básicamente porque SIBO es una condición médica reconocida por la gastroenterología convencional, a pesar de que hoy en día en Colombia, en Latinoamérica, básicamente se corren muy pocas pruebas en aliento. Es la manera de diagnosticar este tipo de desarreglo digestivo. Y vamos a ver que tiene unas características especiales que lo hacen pasar inadvertido. Es decir, muchas personas con esa sintomatología van a sus médicos y básicamente se someten a colonoscopia, que es normal, a endoscopia, que es normal, a pruebas de materia fecal, que salen absolutamente normales, ecografía de hígado, que sale normal o quizá con mucho gas, TAC de abdomen doble contraste, normal. Y la expresión típica de las mujeres con SIBO es una panza de 6 meses de embarazo, que no es grasa, y esto debe verse a distensión abdominal, a distensión de las asas del intestino delgado. Entonces, ¿qué es puntualmente SIBO? Se define como un desarreglo en el ecosistema digestivo del intestino delgado. Es decir, es un desarreglo de la microbiota intestinal que se limita a una sección del tracto gastrointestinal. Es decir, paradójicamente una persona con colon irritable, lo más probable es que tenga SIBO y que su problema no esté en el colon. Es más, yo lo someto a estudios de colon y no voy a encontrar la respuesta a sus problemas. Lo complejo de aquí, de esta realidad, es que estos pacientes con esa sintomatología digestiva, en el enfoque convencional, como el médico no encuentra allí básicamente nada, pues el colon irritable por muchos años se ha explicado como un problema supratentorial, un problema de ansiedad, un problema de estrés, un problema del estado de ánimo, y estos pacientes en muchos casos son derivados al psiquiatra, llevados a medicamentos psiquiátricos o medicamentos que básicamente apaguen la sintomatología. Si el paciente está estreñido, va a recibir laxantes. Si el paciente está con soltura, va a recibir Lomotil y medicamentos que básicamente frenen el tránsito intestinal. Y a esto se limita un poquito el manejo convencional, que es sumamente frustrante. Y es frustrante para el paciente, básicamente, que no entiende qué tiene, que no responde bien, que cuando suspende los medicamentos básicamente se agrava, que reacciona mal a múltiples alimentos. Es una característica fuertísima de las personas con SIBO, que reaccionan mal a la fruta, a los alimentos saludables, al espárrago, al aguacate, a la cebolla, al ajo, a las lentejas, que reaccionan mal. Incluso una persona sumamente inflamada con SIBO perfectamente puede tomar agua y distenderse, tomar agua y sentir que se le devuelve, tomar agua y empezar a eructar de manera recurrente. Entonces, como vemos, es una sintomatología súper frecuente, que tiene solución cuando entendemos qué le está pasando, que todos estos síntomas se relacionan con un desequilibrio en las bacterias del intestino delgado. El intestino delgado es el órgano más importante en la absorción de nutrientes. El intestino delgado es el encargado de absorber el 99% de los nutrientes de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa si ese intestino delgado está inflamado? Si esas vellosidades intestinales del intestino delgado están erosionadas por la disbiosis, no hay absorción de nutrientes, hay mala absorción, ¿cierto? Y estos carbohidratos que llegan a este intestino delgado inflamado, en presencia de ese exceso de bacterias, básicamente son fermentados. No se absorben,
se quedan en la luz intestinal y las bacterias lo fermentan. El gas, básicamente es importante entender que el gas es el resultado del metabolismo bacteriano. Y si yo tengo un exceso de gas, podría inferir que probablemente tengo un exceso de bacterias. Entonces también nos ayuda a entender por qué las personas con SIBO suspenden, o sea, esos son los pacientes que se vuelven ayunadores crónicos, y a veces eso incluso puede perjudicar su estatus nutricional o su peso. ¿Sí? Una complicación tardía de SIBO es pérdida de peso. Claro, si yo dejo de comer, la sintomatología baja, y cada vez que como, la sintomatología sube, y por esto también se vuelve una situación bastante dramática, porque el alimento nos nutre, el alimento es una bendición sentarte frente a un plato de comida agradable, saludable, pero este alimento que es sano, como la manzana o como la lenteja o como el espárrago, me agrava la sintomatología digestiva, me distiende, puede generar dolor abdominal, pues se vuelve un ciclo negativo bastante angustiante. Y estos pacientes incluso en muchos casos se someten, dicen, Dios mío, ¿qué será lo que me está pasando? Que las pruebas de gastroenterología todas fueron normales, que reacciono mal a muchos alimentos, pues lo que necesito es una prueba de alimentos. Por desgracia, algunos de estos pacientes caen en manos de pruebas IgG alimentos, pruebas de sensibilidades alimentarias, una prueba que tiene bastante conflicto en términos de la validación científica, que la respalda. Es una prueba, de alguna manera, desaconsejada por las comunidades científicas de la inmunología, de la alergología. Yo personalmente no la recomiendo, y sobre todo en el contexto de SIBO son bastante problemáticas, porque básicamente este paciente con sobrecrecimiento bacteriano puede resultar con varios alimentos, incluso con todos los alimentos, los 200 alimentos que evalúa la prueba pueden salirle alterados, lo que querría decir que ese paciente quizás no deba comer. Entonces, generalmente son exámenes que pueden llevar a no entender qué es lo que está pasando. Cuando entendemos qué es lo que está pasando, cuando entendemos que hay una disbiosis en el intestino delgado, que esta disbiosis se puede corregir con antimicrobianos que responden supremamente bien a este tipo de tratamientos, y el circuito puede comenzar a resolverse. El intestino delgado se desinflama, las vellosidades intestinales se recuperan, comenzamos a experimentar menos sensibilidad a alimentos, entendemos qué alimentos son los que exacerban los síntomas, gestionamos la disbiosis y poco a poco comenzamos a encontrar la solución. De acuerdo a lo que hemos hablado hasta este punto, SIBO puede hacernos reaccionar mal a alimentos que no son malos. Eso es importante entenderlo, porque una de las cosas que sucede cuando una persona ha arrastrado su SIBO, su disbiosis, por largos años, básicamente desarrolla miedo a la comida, sataniza alimentos saludables, y este miedo a la comida compromete no solamente su estado nutricional, su capacidad de tomar esos nutrientes esenciales, sino en muchos casos puede llevarlos al aislamiento social, a tener miedo de salir a un restaurante, a reunirse con amigos, y esta situación realmente agrava el pronóstico general de esta condición que, como hemos hablado, tiene solución. Es importante entender que la disbiosis en SIBO se localiza en el intestino delgado, lo que quiere decir que una endoscopia no me lo va a mostrar, que una prueba fecal no me lo va a mostrar. Básicamente es un examen, es una condición médica que se diagnostica con una prueba en aliento. Esta prueba en aliento hoy en día es recomendada por el Colegio Americano de Gastroenterología en el 2017. Y estas pruebas en aliento básicamente deben cumplir unos criterios para ser una prueba válida, que guíe apropiadamente al diagnóstico y al tratamiento. SIBO entonces es una condición médica tratable, identificable y prevenible. Algunas personas que tienen, digámoslo, factores predisponentes para SIBO, como puede ser el uso de antibióticos, el uso de fármacos para suprimir la producción de ácido gástrico, el uso de fármacos opiáceos que empeoran la motilidad, como los analgésicos, como la morfina, como el tramadol, y muchas otras condiciones médicas básicamente pueden conllevar al desarrollo de esa disbiosis en esa porción del intestino delgado. Entender que se puede diagnosticar, que tiene tratamiento, que existen formas de nutrirnos
para evitar la inflamación, ¿cierto? Y cuando hemos logrado disminuir la carga bacteriana en el intestino delgado, los síntomas mejoran. La absorción de alimentos mejora, la absorción de hierro, se mejora la ferritina, se mejora la B12 y puede incluso mejorar la absorción de fármacos, como en este caso la hormona tiroidea. Entonces, es una condición tratable, es una condición prevenible. Básicamente no es necesario y no debería ser el manejo de quedarnos simplemente tapando los síntomas del colon irritable con fármacos. El sobrecrecimiento bacteriano es una condición reversible. Si disfrutaste este contenido, suscríbete en nuestro canal. En el enlace que encuentras en la descripción de este video puedes acceder a nuestro blog, donde tenemos otros contenidos en texto, otros contenidos en ebook. Bienvenido a mi canal y nos vemos en la próxima edición.